Hablemos sobre las debilidades. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces el término talón de Aquiles. Seguramente lo escucharon en el colegio, en historia, etc. Pero este término nos hace entender de que toda persona tiene una debilidad. Sí, tú también tienes una debilidad. Pero jóvenes, tengamos cuidado con nuestras debilidades, porque muchas veces estas nos van a dar lugar al temor y al miedo. Y movidos por el miedo y el temor, vamos a ver en nuestra vida que estamos pasando por circunstancias malas, que estamos cometiendo errores, que somos o nos sentimos inadecuados para muchas cosas. Y muchas veces nos vamos a hundir dentro de ello. ¿Y quién nos va a poder sacar de ese lugar? Pues adivinen quién. Dios. Dios es más grande que nuestras debilidades. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy en Diario de una Guerrera. Hola, ¿qué tal? Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como leyeron en el título del video, el día de hoy estaremos hablando el tema de Dios es más grande que tus debilidades. El día de hoy vamos a estar estudiando sobre un personaje de la Biblia, pero para ello nos vamos a ubicar en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 5 y 6. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¡Wow! Inteligente, ¿verdad? Pedro escribió este texto y fue por la inspiración que Dios le dio en ese momento. ¿Pero por qué Sara? Bueno, Sara es el personaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a comenzar viendo un poco de su historia. Vamos a ver aspectos en la vida de Sara. Vamos a conocer su familia, pero también vamos a conocer el día de hoy sus temores, sus miedos. Y vamos a ver qué hizo Dios al respecto en su vida. Sara vivió en la época de los patriarcas. Sí, seguramente les suena este término de patriarca. Pues sí, ¿se acuerdan de Abraham? Luego de Isaac y Jacob, pues esta fue la época de los patriarcas. Y Sara justamente se le considera como también la matriarca de los judíos. Otra cosa que podemos aprender de ella es que junto con Abraham, después de que él recibiera el mensaje de Dios, tenían que mudarse. Ellos vivían en Ur de los Caldeos, pero fueron a mudarse a Canaán, la tierra prometida que Dios justamente le hizo una promesa a Abraham, ¿se acuerdan? Ella también vivió el pacto abrahámico. ¿Qué es ese pacto? ¿Se acuerdan que Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo? Y ese hijo iba a tener una descendencia larga, es decir, Abraham iba a tener una descendencia muy grande. En su familia se iba a formar el pueblo de Dios. Increíble, ¿verdad? Cómo Dios estaba usando a Abraham. Pero había un detalle muy importante. Estos dos personajes, Abraham y Sara, no tenían hijos. ¿Cómo se iba a cumplir el plan de Dios entonces si estos no tenían hijos? Un dato bastante interesante es que el nombre de Sara es el nombre de una mujer más mencionado dentro de toda la Biblia. Conozcámosla un poquito más a fondo. Cuando ella tenía 65 años, fue el momento cuando ella se mudó. Ahora, tengamos en cuenta algo que ya les había mencionado. Ella era estéril. El ser estéril era un problema dentro de la antigüedad, dentro de donde estaba Sara en ese momento. ¿Por qué? Las mujeres debían tener un hijo. Ese hijo iba a ser el descendiente de su padre, pero por lo tanto iba a mantener el apellido con vida, por así decirlo. Es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Cuando tenemos una familia, siempre son los varones, o en otros países quizás las mujeres, los que llevan el apellido, pero se mantiene y se continúa. Pero en este caso, Sara no podía continuar el linaje de su familia porque no tenía hijo. Este fue uno de sus temores más grandes, el no concebir un hijo. Conozcamos más de ella.
Más adelante pasó algo muy inesperado. Abraham tenía miedo de que los egipcios lo mataran. Adivinen por qué. Sara era hermosa, tenía una apariencia muy hermosa, y en la antigüedad también acostumbraban de que si un hombre tenía una esposa muy hermosa, como en este caso Abraham a Sara, estos podían matarlo para quedarse con su esposa. Y Abraham tenía ese temor, sentía ese miedo de ser asesinado por causa de su esposa. Entonces él planeó algo con ella y le dijo que tenía que hacerse pasar por su hermana. Y este plan lo llevaron a cabo. Pero algo que podemos ver dentro de Sara es que Sara no tenía miedo, sino que ella siguió lo que justamente su esposo le estaba diciendo en ese momento. Y por eso Dios honró a Sara, por no ceder al miedo. Más adelante, como unos 10 años después, Sara ya tenía 75 años. Adivinen qué, ella ya sabía, o más o menos ella tenía una idea de que Dios le había prometido a Abraham una descendencia. Pero ella estaba un poquito desesperada, y muchas veces eso nos va a pasar a nosotros. Perdemos las esperanzas y muchas veces desconfiamos de Dios. Y esto es lo que pasó en la vida de Sara. En ese momento ella tomó una mala decisión. Como ya habían pasado tantos años, ella era ya muy adulta, entrando a la etapa de la vejez, ella se sentía incapaz de tener un hijo. En esas épocas se podían tomar dos decisiones al respecto. Uno, que fue la decisión que tomó Sara, es que ella tomara a una de sus siervas para que pueda tener un hijo en su lugar. Y otra de las opciones era la que justamente Abraham estaba pensando hacer en ese momento, pero Dios lo detuvo, que era darle toda su herencia a uno de sus siervos. Pero Sara, justamente como les digo, le dio a su sierva, que en ese momento era egipcia, ella se llamaba Agar, y se lo dio a su esposo, y le pidió a Abraham que tuviera un hijo con ella. Y así sucedió. Esta decisión más adelante le traería mucho dolor a Sara. En este aspecto de su vida podemos ver que Sara también era una mujer común y corriente como nosotros. Sí, ella tuvo muchas cosas buenas, pero muchas veces como ella nosotros cometeremos los mismos errores. Mantengamos nuestra esperanza en Dios y nuestra confianza en Dios. A sus 89 años aproximadamente, ella recibió visitas inesperadas, con un mensaje inesperado. 3 hombres visitaron a Abraham y Abraham los recibió en su hogar. Y estos hombres le dieron una noticia. Le dijeron que iba a tener un hijo. Pero adivinen quién estaba escuchando por ahí la conversación que tenían estos hombres con Abraham. Sara. Sara, al escuchar que estos hombres le dijeron que iba a tener un hijo, ella se comenzó a reír. Y adivinen quién la escuchó. El Señor. Y el Señor la confrontó y le dijo, ¿por qué te ríes? ¿Hay algo imposible para Dios? Esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer también. Y adivinen qué respondió Sara en ese momento. Yo no me reí. Ella lo negó. ¿Por qué? Porque en ese momento ella sentía mucho miedo. Nuestra vida es similar a la de ella. No sé si ustedes se sienten identificados. Cuando tenemos miedo, muchas veces negamos nuestras acciones. Muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Ya nos estamos sintiendo más identificados poco a poco con Sara, ¿verdad? Después de unas carcajadas después, Sara tuvo un hijo, al que le puso por nombre Isaac. Esto es algo muy gracioso, porque adivinen qué significa la palabra Isaac. Significa risa, y esta palabra o este nombre que le pusieron a su hijo le iba a hacer recordar a Sara que no debía desconfiar de la palabra de Dios y que ella pudo tener un hijo. Qué gracioso, ¿verdad? Pero el Señor tiene planes más grandes para su vida y tiene planes grandes para nosotros. No hay que ver que las cosas parecen imposibles en manos de Dios. Por lo contrario, hay que hacer lo contrario de Sara, hay que confiar en Dios. Cuando ella tenía 92 años aproximadamente, pasó algo que le hizo pensar mucho. ¿Se acuerdan de Agar? Pues sí, tenía a Ismael como su hijo. Adivinen qué, ese era su nombre. Le pusieron Ismael. Ismael trataba un poco mal a Isaac. Recuerden que Ismael era mayor que Isaac. Y esto no le gustó para nada a Sara y se molestó muchísimo. Y habló con Abraham seriamente y le dijo que la
que la botara, que ella se fuera del lugar donde estaba, que ella no quería ver a Agar con su hijo dentro de su hogar, porque Dios había prometido una descendencia y esa descendencia se iba a cumplir en Isaac y no en Ismael. Esta situación puso en aprietos a Abraham, porque se sentía también un poco triste y culpable por lo que pasaba con su otro hijo que era Ismael. Pero vamos a ver dentro de este panorama la bondad de Dios. Dios también tuvo compasión de Agar e Ismael y le prometió a Abraham que también iba a cumplir su promesa en Ismael. Interesante cada aspecto de la vida de Sara, ¿verdad? Una mujer que estuvo estéril por muchos años, pero luego tuvo un hijo en su vejez. Se vio movida por las decisiones de su esposo de hacerla pasar por hermana. Seguramente tuvo muchas aflicciones, pero también muchos temores. Porque recuerden que ellos estaban yendo a la tierra prometida, pero eso no significaba que era un viaje de un día. Eran muchos días, por lo cual tenían que ir a veces sin rumbo, a lugares desconocidos, lugares donde quizás no había comida, no había agua, no podían buscar un lugar donde sus animales pudieran beber o donde sus siervos también pudieran quedarse. De ese rumbo, Sara aprendió muchas cosas. Y yo pienso que nosotros en nuestra vida diaria también somos iguales. Estamos yendo hacia lo desconocido, pero recordemos algo, que todo Dios lo sabe. Y Dios sabe cada paso que damos, sabe qué cosas van a pasar en nuestro futuro. Y por eso debemos confiar plenamente en Dios. Porque nosotros no sabemos qué nos va a pasar el día de mañana, solo Dios lo sabe. Por eso debemos confiar en Él, en todo lo que tiene preparado para nosotros. Es por eso que nuevamente vamos a ver la caminata de fe. Vemos algo dentro de Sara. Dios amaba a Sara, por ende Él sabía todas sus necesidades. ¿Él sabía que ella era estéril? Sí, pero ¿por qué no le dio hijos cuando ella era aún joven? Dios sabe por qué hace las cosas, cuándo las hace. Muchas veces, como les decía en el capítulo anterior, las cosas no son como nosotros pensamos o como queremos que sucedan las cosas. Pero Dios es increíble, ¿verdad? En ese aspecto de nuestra vida. Se presenta en el momento en el que no lo esperamos. Y por eso es maravilloso. Podemos vivir de una manera maravillosa, recibiendo sus bendiciones y viendo cómo Dios está cumpliendo sus planes en nosotros. Esto nos hace recordar las 4 verdades que estábamos viendo en el capítulo anterior, que también se manifiestan dentro de la vida de Sara. En primer lugar, Dios nos ama. En segundo lugar, Dios conoce nuestras necesidades. En tercer lugar, Dios puede hacer algo al respecto. Y en cuarto lugar, debemos confiar en su bondad y en todo lo que Él decide hacer. Sara cumplió con estas 4 verdades. ¿Qué tenemos que hacer ante todas estas circunstancias en las que nuestras debilidades parezcan ganarnos? Poner nuestra fe en acción, seguir adelante más allá de cualquier debilidad, al igual que hizo Sara. Sara tenía muchas debilidades, pero ella decidió confiar en Dios, y es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. Dios nos llama a vivir por fe, y Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros. Y ahora estaremos viendo algunos principios que aprenderemos de esta historia. En primer lugar, Dios es más grande que cualquier circunstancia. Definamos el término circunstancia. Son aquellas condiciones que están más allá de nuestro control y capacidad de arreglar, que muchas veces van a afectar nuestra vida. Como jóvenes no nos gusta este término circunstancias, ¿verdad? Porque no nos gustan las cosas que nos afectan. Pero siempre van a haber circunstancias en nuestra vida, así que estemos preparados. Nos dicen, son aquellas condiciones que están más allá de nuestro control. ¿Acaso nosotros tenemos el control? Pues no, solo Dios tiene el control de nuestra vida. Y también nos dice la capacidad de arreglarlas. ¿Nosotros podremos arreglarlas? Pues no, porque no tenemos esa capacidad de hacerlo. Pero sí, si leemos la palabra de Dios, nos vamos a alimentar mentalmente de todo lo que Dios nos diga para que podamos arreglar nuestros problemas, siempre y en cuando acudamos a Él. En segundo lugar, Dios es más grande que tus errores.
En nuestra historia, Sara cometió errores, se vio desesperada y cometió un error, pero Dios la ayudó aún mismo. El propósito de Dios no se vio frustrado por los errores que cometió Sara, sino que salió adelante y victorioso. Al igual que nosotros, en nuestra vida, cuando cometamos errores, o antes de eso, cuando estemos a punto, muchas veces Dios va a permitir que lo hagamos. Pero siempre hay que confiar en lo que Él nos dice, en lo que Él hace en nuestra vida. Y después de haber cometido esos errores, van a haber dos cosas que podemos aprender de ellas, o dos cosas equivocadas que hacemos al cometer nuestros errores. Uno es cuando cometemos nuestros errores en contra de la clara guía bíblica, es decir, en contra de lo que está en la Biblia, y es así nuestro diario vivir como jóvenes. Nuestra carne nos impulsa a hacer todo lo que a Dios no le agrada. Por ende, nosotros debemos luchar con nuestra carne, tenemos que alimentarnos más de la palabra de Dios y mantener una buena relación con Él, ponernos la armadura de Dios para poder vencer todas las tentaciones. Y otro error que podemos cometer justamente cuando cometemos nuestros errores es arreglarlos sin la guía de Dios y lo que dice en su palabra. Muchas veces buscamos consejo de aquellas personas que no son creyentes, le contamos nuestros problemas y aparentemente esas personas nos están aconsejando, nos entienden, pero nunca nos van a dar un consejo sabio o un consejo que a Dios le agrade. Por eso es importante acudir a aquellas personas que conocen de la Biblia. Sí, a nuestros líderes, a nuestro pastor, a la esposa del pastor si somos damas y tenemos algún problema entre mujeres, a nuestros líderes de centro de acción, si estamos en Intino, a nuestro líder de tropa, y etcétera, y etcétera. Pero siempre acudir a alguien que nos va a aconsejar de acuerdo a la palabra. ¿Y qué podemos hacer para no cometer errores? Es muy sencillo, son 3 pasos. 1. Mantener constante la oración. En segundo lugar, pedir la guía del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, cuando nos sintamos ya en problemas y necesitamos un consejo, como ya les decía, pedir un consejo a una persona creyente. Y en tercer y último lugar, Dios es más grande que tus insuficiencias. Sí, muchas veces cedidos por el miedo, nos sentimos insuficientes y que no podemos hacer nada. Nos sentimos vacíos, incompetentes, y quizás en ese momento Sara se sentía igual, porque era estéril. Pero recuerden algo, Dios nos ama tal y como somos, y Dios nos dio dones y talentos en los cuales nosotros podemos desenvolvernos. Dios se compadece de nuestras insuficiencias, al igual que hizo con Sara, y lo hizo cuando ella estuvo muy mayor. Así que no veamos el tiempo, solo confiemos en que Dios siempre va a estar con nosotros, en que Dios nos conoce y hará algo al respecto. ¿Qué podemos hacer para terminar con este pensamiento de que somos insuficientes? Es muy sencillo, sirve. Dentro de nuestra iglesia nosotros podemos servir. Recuerden que tenemos la palabra SED, servicio, evangelismo y discipulado. El servicio es muy importante. ¿Estás sirviendo dentro de tu iglesia? Recuerden que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y toda la iglesia, no solamente los líderes, sino todas las personas, estamos llamadas a servir. Así que busca algo en que servir dentro de la iglesia. No pienses que solamente los que enseñan, los que están en la música y las alabanzas son los que pueden servir. Hay miles de maneras en las que tú puedes servir al Señor. Visitando a las personas, por ejemplo, aquellos amigos que no están asistiendo al bombardeo bíblico, para aprender más acerca del Señor, aquellas personas que se han enfriado. Recuerden que esta pandemia trajo por consecuencia también que muchos de nuestros compañeros de batalla, muchos de nuestros hermanos se alejaran de los caminos del Señor. Pero recuerda esto, para que no te sientas insuficiente y que Dios te use en su obra, tienes que usar tus dones y úsalos al servicio del Señor. Recordemos algo. Tenemos un Dios muy grande y Él transformará todas nuestras debilidades y todos los puntos que hemos estado viendo que son malos en nuestra vida y los va a convertir y transformar en algo digno de elogio.
No te olvides compartir esto con tus amigos y háblales, anímales para que sigan sirviendo al Señor. Espero que el capítulo de hoy te haya servido en tu crecimiento espiritual y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.